Y el país ya cuenta con un banco de huesos y de tejidos, sobre todo para personas accidentadas. De esta forma ya no va a ser necesaria la extracción de tejidos de otra parte del cuerpo para posteriormente injertarlas. Con esto, personas que se accidentan, necesitan prótesis o poseen enfermedades como artrosis y se les debe extraer parte de sus tejidos para colocarlos en la parte afectada, ya no sufrirán, pues tendrán a disposición tejidos donados. En el caso de los platinos, estos tejidos ayudarán a unir los huesos. Como estaba explicando anteriormente, vamos a empezar con tejido óseo de pacientes vivos que donan la cabeza de su fémur que por algún motivo tuvo que ser retirado. Por ejemplo, pacientes con artrosis de cadera. Entonces esos pacientes son los que van a donar en un principio la cabeza, pero más adelante lo ideal sería obtener tejido óseo de pacientes cadavéricos, porque la cantidad de tejido óseo que podemos obtener es mucho mayor. Según estadísticas de los últimos años, al menos 3.700 personas quedaron afectadas con distintas lesiones. Si la parte dañada de la pierna es de 2 centímetros, el banco podrá tener a mano la reposición. Por ejemplo, pacientes con grandes accidentes de tránsito en el cual perdieron hueso o pacientes con patologías tumorales en el cual también tuvo que haber sido retirado parte de tejido óseo que estuvo enfermo. Entonces, lo que hacemos con los tejidos óseos que procesamos en el banco de tejido es reemplazar el tejido óseo enfermo por tejido óseo sano de un donante. Este viernes, el Ministerio de Salud otorgó la certificación y habilita al Banco de Tejidos en el antiguo establecimiento del Hospital de Clínicas. En la región, Paraguay era el único país que no contaba con un banco de huesos.